entendiendo lo sucedido en Cuba y cómo no es ejemplo paralelo a Puerto Rico. La relación de Cuba y Estados Unidos no se debe usar como ejemplo de un posible escenario en Puerto Rico en estas elecciones. La situación de Puerto Rico y Estados Unidos es completamente distinta a la de Cuba. Cuba antes de Fidel. Antes de Fidel Castro, quien estaba en el poder en Cuba era Fulgencio Batista. Fue el presidente de Cuba de 1940 a 1944 y dictador de 1952 al 1959. Durante su gobierno se llegó a conocer a la isla de Cuba como el Casino de los Estados Unidos. Corrupción del gobierno de Batista. Batista suprimió las libertades políticas y suspendió el Congreso de la isla. El gobierno de Batista comenzó a enriquecerse realizando negocios lucrativos con la mafia de Estados Unidos, la cual controlaba las drogas, prostitución y casinos de La Habana. Los Estados Unidos utilizó su influencia para ayudar a los intereses y ganancias de las empresas privadas de Estados Unidos que dominaban la economía de Cuba. Antes de Fidel Castro, Cuba no era ningún ejemplo de democracia o tenía una economía favorable para los cubanos. Los cubanos necesitaban y querían un cambio. Llega Fidel Castro al poder. Fidel Castro llega al poder luego de la revolución y lograr derrocar la dictadura de Batista. Fidel Castro convirtió a Cuba en un estado socialista de ideología marxista-leninista. Fidel aprobó varias reformas para nacionalizar las empresas que hasta ese entonces eran controladas por empresas de Estados Unidos. Aquí comienzan los problemas con los Estados Unidos. Estados Unidos comienza la campaña para sacar a Fidel Castro del poder. En el 1959 el presidente de Estados Unidos Dwight Eisenhower da su aprobación a varias medidas propuestas por el Departamento de Estado y la CIA contra Cuba. Ataques aéreos y navales, apoyo directo a las organizaciones en contra del gobierno de Cuba. Se establece como objetivo la eliminación física de Fidel Castro. El 17 de marzo de 1960, Dwight Eisenhower ordena la preparación de soldados para invadir la isla. El 8 de mayo de 1960, el gobierno de Cuba reanuda las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. El 29 de junio de 1960, el gobierno cubano confisca las refinerías de Texas Oil Company, Shell y eso por negarse a procesar el petróleo. Estados Unidos continúa la presión hacia Cuba. El Senado de Estados Unidos le da el poder al presidente Dwight Eisenhower para suspender todo tipo de ayuda a países que confiscan propiedades estadounidenses. El gobierno de Cuba confisca los centrales azucareros y las compañías de teléfono y electricidad en control de empresas de Estados Unidos. Continúan los problemas entre los Estados Unidos y Cuba. Cuba poseía misiles nucleares de la Unión Soviética durante la crisis de los misiles de Cuba de 1962. Kennedy y Khrushchev llegaron a un acuerdo. Los soviéticos desmantelarían los misiles en Cuba a cambio de una declaración pública de los Estados Unidos de no invadir Cuba. Embargo comercial de Estados Unidos a Cuba. En febrero de 1962, el presidente John F. Kennedy proclamó un embargo al comercio entre Estados Unidos y Cuba. Los Estados Unidos influye para que otros países apoyen el bloqueo. 60 años de bloqueo de Estados Unidos a Cuba. La Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas ha votado anualmente desde 1992 una resolución para condenar el embargo económico impuesto por Estados Unidos a Cuba. La Unión Europea y demás países del mundo condenan el bloqueo a Cuba e indican que no contribuye al desarrollo sostenible de Cuba. Por inmensa mayoría, la Asamblea General pide el fin del embargo de Estados Unidos a Cuba una vez más. Este año 2024, fueron 187 países a favor y 2 abstenciones. Estados Unidos e Israel en contra, y una abstención de Ucrania, se aprobó para que Estados Unidos termine con el bloqueo a Cuba. La realidad de la relación entre Puerto Rico y Estados Unidos es muy diferente a lo sucedido con Cuba. Puerto Rico nunca ha tenido dictadores. Puerto Rico nunca ha tenido una mafia controlando negocios similares a lo sucedido en Cuba. En Puerto Rico no hay ideologías comunistas con arraigo en el pueblo. Puerto Rico tiene una relación con Estados Unidos de más de 100 años. Por lo tanto, usar a Cuba como posible escenario que suceda en Puerto Rico no es correcto.